Lo que nos reúne aquí es una cita, yo creo que importante a nivel cultural para Torrelavega, que es la presentación de un libro, la reanudación de las actividades en el aula poética José Luis Hidalgo. Pero yo creo que, desde luego, desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Torrelavega, hay que remarcar un poco la importancia que tiene ese aula política, que es, yo creo que, un verdadero referente cultural para Torrelavega. Es una ventana de oxígeno, es una ventana de aire a la cultura en cuanto a lo que es literatura, en cuanto a lo que es un poco la reflexión de autores y de una generación importante. Y contamos con Rafael Fonbellida y con Carlos Alcorta como también dos referentes que, desde luego, para el equipo de gobierno, para este ayuntamiento, para la ciudad de Torrelavega, es un lujo tenerles, y yo creo que hay que darle la importancia que tiene, porque además se están volcando con este aula. Yo creo que es importante para la ciudad esa colección de libros, el trabajo que se está realizando, recuperar un poco la figura y la obra de José Luis Hidalgo y de todos los que a nivel de esa generación le acompañaron. Creo que Torrelavega tiene que rendirles también un reconocimiento, y aunque sea a este nivel también hay que hacerlo. En todo caso, nos ocupa esa presentación del día 6 de marzo a las 7:30 en el aula, en el Centro Nacional de Fotografía, la presentación del libro Cuatro amigos, de Aurelio García Cantalapiedra, que corresponde al número 6 de la colección Torre de la Vega, con el que se pretende reivindicar la importancia de José Luis Hidalgo como poeta, rendir también tributo a Piti Cantalapiedra, una de las figuras más eminentes que ha alumbrado nuestra ciudad, amigo íntimo del poeta y acaso el mejor conocedor de su obra, cuando se cumplen 5 años de su triste pérdida. También desde el Ayuntamiento de Torrelavega reconocer la generosidad de la familia de García Cantalapiedra, que hace también posible que se publique este libro, y, cómo no, también pues reconocer esa también dedicación que a la cultura de Torrelavega siguen manteniendo Gloria Ruiz y Luis Alberto Salcines como dos referentes también importantes para nuestra ciudad. Reiterar desde el aula poética el agradecimiento al apoyo municipal que tiene este foro cultural, que efectivamente, como ha dicho Pedro García Carmona, pensamos que es de importancia para Torrelavega muy singular, puesto que se focaliza en, digamos, la personalidad literaria quizás más importante que ha dado nuestra tierra, cual es José Luis Hidalgo, en todo caso un activo cultural para la ciudad y para la ciudadanía. Reiterar el agradecimiento a la familia de José Luis Hidalgo siempre por su apoyo, y en este caso muy particular a la familia de Aurelio García Cantalapiedra por permitirnos reeditar este libro, Cuatro amigos, que dentro de la obra de Aurelio García Cantalapiedra quizás sea el menos conocido. Fue su primer libro, se editó el año 1969 en una edición novenal, como novenal es también esta, se editó con motivo de su 50 cumpleaños, fue un regalo de cumpleaños. A partir de ahí, Piti Cantalapiedra, como se le conoce familiarmente en Torrelavega, ha ido dejando obras fundamentales en torno a la poesía y la historia, a la poesía focalizada sobre todo en José Luis Hidalgo, pero también en otros autores como León Felipe, como Ricardo Bullón, como Juan Ramón Jiménez, y en la historia de Torrelavega. Pensamos que nada de esto hubiera sido igual, por ejemplo, si Piti no hubiera escrito Desde el borde de la memoria, o los libros que sobre Torrelavega ha escrito, o sin duda ninguna, aquel libro que a nivel nacional es más importante sobre José Luis Hidalgo, cuál fue Tiempo y vida de José Luis Hidalgo. En este pequeño libro que vuelve a ver la luz y que se pone al alcance de lectores que posiblemente podrían conseguir la primera edición, se habla efectivamente de cuatro amigos, desde la entraña, desde la amistad, desde la sinceridad, desde el trato personal, cuatro amigos del autor, cuales eran Jesús Cancio, José Luis Hidalgo, Jesús Otero y Mauro Muriedas. En la época en la que este libro se publica, tan solo Jesús Otero y Mauro Muriedas estaban vivos. Jesús Cancio había muerto en el año 61, se lo evoca ya en sus años finales en su casa de Polanco. Y de José Luis Hidalgo se dan una serie de datos que consideramos muy importantes, porque existe esa controversia crítica sobre si el libro Los Muertos es un libro escrito desde la religiosidad o no. Los datos que da Aurelio García Cantalapiedra desde el conocimiento personal, íntimo del poeta, sobre todo en su adolescencia
en las inquietudes de José Luis Hidalgo, personales, morales, religiosas, incluso de antes de la guerra, pueden ser muy interesantes a la hora de coadyuvar en un sentido o en otro a esclarecer si realmente los muertos tienen un fondo o no tienen un fondo de religiosidad. Pensamos que es un libro muy interesante, muy bonito de leer, muy entrañable y que a los lectores, sobre todo todos aquellos que no le conocen, que no conocen el libro, que son la inmensa mayoría, les va a gustar. Intentamos a la hora de editar este libro rendir ese doble homenaje, por una parte a Hidalgo, como bien han comentado, y sobre todo porque se cumplen 5 años del fallecimiento de Piti Cantalapiedra, y queríamos aprovechar ambas coyunturas. La reedición, como bien ha dicho Rafael, de este libro, que es un entrañable, yo creo que es la palabra, para nosotros era una idea que teníamos ya previamente, y bueno, lo que hemos intentado, y así afortunadamente el Ayuntamiento entendió perfectamente la idea, que era hacerlo coincidir un poco, aunque fue el mes pasado, bueno, ya en enero, cuando se cumplían los 5 años del aniversario de la muerte de Piti, pero bueno, estamos en las mismas épocas. El 3 de febrero fue la de Hidalgo, estamos ahí coincidiendo y bueno, esto va a salir el 6 de marzo, se presenta, con lo cual creo que el ámbito temporal es el mismo. Resaltar fundamentalmente eso, el apoyo de la familia de García Cantalapiedra para editarlo, y luego también ya anunciar un poco el proyecto completo, que se verá, en cuestión de ediciones, se verá completado con una edición muy importante que se está preparando, ya que se cumple el 70 aniversario de la publicación del libro de Los animales de Hidalgo, libro que está compuesto por 11 poemas dedicados a 11 animales. Estamos preparando una edición que creo que va a marcar un poco la colección de Torre de la Vega. Va a ser un formato diferente y están colaborando con nosotros 11 pintores, cada uno de los cuales se va a ocupar de ilustrar cada uno de los poemas respectivos, cada uno, el gato, el caballo, el grillo, las hormigas, o sea, diferentes animales. Cada pintor va a dar su visión personal sobre el animal que le ha correspondido, que hemos hecho una especie de sorteo con la mano tonta para que no hubiera pues problemas, o bueno, hay animales que son, digamos, más plásticos que otros, ¿no? Entonces lo repartimos entre Rafael y yo de una forma aleatoria. El libro, como digo, van a ser pliegos sueltos, con lo cual aquel que quiera los 11 poemas por una parte y los 11 dibujos por otra, de tal forma que aquella persona que cuando lo presentemos se le regala, igual que se regalan estos a todos los asistentes, quiera enmarcarlo, por decirlo de va a tener esa posibilidad. Evidentemente no va a ser la obra original, porque esa se quedan los respectivos autores con ella, pero yo creo que va a ser bueno, estoy seguro, no es que sea una posibilidad, estoy seguro que vamos a la edición que tanto Rafael como yo vamos a hacer de ese libro, va a corresponder con el apoyo específico que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para que esta edición llegue a buen fin. Y bueno, es un poco adelantar acontecimientos, pero sí que nos gustaría reseñar el trabajo que ya estamos desarrollando, porque se va a presentar a finales de abril y ya estamos evidentemente trabajando con ello para que salga a gusto de todos.